Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 43 los primeros 21 versículos, es decir, del versículo 1 al versículo 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Gracia Abundante. Gracia Abundante. Vamos a leer en nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: No tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur: traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega, que tiene oídos, pero está sorda. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? Pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede hacer lo que he hecho. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Temiendo ser rechazado en forma permanente. Al ser confrontado en su condición rebelde, el pueblo bien podía tener miedo de que el rechazo divino fuera permanente, pero no es así. Una vez más, el Señor les asegura que aunque fueran infieles, Él seguiría siendo fiel. Para animarlos, les da dos mandamientos. No teman, en los primeros 9 versículos. Y segundo, sean mis testigos, de aquí del capítulo 43 al capítulo 44. El mandato de no temer se encuentra aquí en el capítulo 43 y en el capítulo 44.
Las razones son múltiples. Su creador había hecho mucho por ellos en el pasado, se encontraba al lado de ellos en el presente y haría proezas a su favor en el futuro. Los términos futuristas solo pueden referirse cabalmente a la reunión del remanente fiel antes de establecerse el reino mesiánico. Dice el segundo mandato: sean mis testigos. En vez de rechazar al pueblo rebelde, les llama a que sean sus testigos. Debían dar testimonio al mundo entero de 5 verdades. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Él redime a los suyos, lo hizo en el pasado, en el éxodo original, y lo haría en el futuro, liberando a su pueblo de la Babilonia. Él siempre es el Redentor. Él perdona el pecado, pero el pecador no puede evitar sus consecuencias. Él siempre ha sido y continuará siendo fiel a sus promesas, y los ídolos no sirven para nada. Solo el Señor puede ayudar al hombre. Practicar la idolatría es el colmo de la insensatez. Así que tenemos estas gloriosas promesas que Dios ha dado. La frase "y ahora", mejor, más ahora, señala la transición del fracaso de Israel en su testimonio al cumplimiento segurísimo de las promesas de Dios según su inquebrantable propósito. Israel había sido creado como obra especial por medio del llamamiento de Abraham y el nacimiento de Isaac. Había sido formado a través de su historia de la manera en que el alfarero moldea el barro. Había sido redimido por sangre y por poder de la esclavitud de Egipto. Por todos estos conceptos llevaba el nombre de Jehová y era para él una posesión peculiar. En la gracia de Dios, pues, y a causa de su propio buen nombre, había de ser guardado a través de los mayores peligros y quebrantos que se simbolizan por las olas de aguas y el fuego, reiterándose luego la promesa de la restauración a la tierra. De nuevo, las promesas abarcan toda la obra de Dios hasta el tiempo del fin. Habiendo notado la interpretación del pasaje, podemos recrearnos en las promesas de Dios a favor de todos los suyos y en todo tiempo. La garantía de nuestra bendición y protección no depende del éxito de nuestro testimonio, sino de la fidelidad del Dios nuestro. Hay esta prueba de gracia abundante. Dice el versículo 1, pero ahora, es un rasgo distintivo de estos capítulos. Así como el amor de Dios, permanentemente rechazado, vuelve una y otra vez con la iniciativa, haya la misma expresión aquí en estos pasajes. El exilio de Judá tendría su fin. Exhorta entonces a Israel a no temer. Exhorta a su pueblo a confiar, pero sobre todo a ser un testigo delante del mundo. Y ese trabajo también ha sido dado a nosotros. Israel recibe también la promesa de la liberación de Babilonia, y también nosotros hemos recibido en Dios la promesa de la liberación final. Estos versículos nos llevan a pensar en el favor y la buena voluntad de Dios hacia su pueblo, que hablan de abundante consuelo a todos los creyentes. La nueva criatura, doquiera esté, es hechura de Dios. A todos los redimidos con la sangre de su Hijo los ha apartado para sí. Los que tienen a Dios para sí no tienen que temer quién o qué puede estar en contra de ellos. ¿Qué son Egipto y Etiopía? Todas sus vidas y tesoros en comparación con la sangre de Cristo. Los creyentes verdaderos son preciosos a los ojos de Dios. Su complacencia está en ellos por sobre cualquier persona. Aunque pasen por agua y fuego, mientras tengan con ellos a Dios, no tienen que temer mal alguno. Serán levantados y sacados. Los fieles son animados. Se reunirán a todo lugar con ese agradable objetivo a la vista. El profeta los vuelve a disuadir de los ansiosos temores. Solo el Señor, el Redentor, redime a su pueblo por gracia. Este capítulo comienza con un pensamiento inesperado.
El último versículo del capítulo anterior anunciaba la ardiente ira de Dios sobre su pueblo, porque desobedecía su ley y despreciaba todo lo que él había hecho por ellos. Por causa de sus rebeliones, Dios les había enviado la violencia de la guerra, pero aún así siguieron ciegos y sordos. Esperaríamos quizá continuase anunciándoles vehementemente el castigo tan merecido. Pese a todo lo que Dios había hecho por su pueblo, ellos merecían el juicio del Señor, y hubiera sido completamente justificado que Dios abandonara a tan empecinado e ingrato pueblo en sus faltas. La expresión ahora, pero ahora se traduce como algo inesperado, las tiernas palabras de amor del Señor, de la gracia fiel y gratuita. Isaías presenta estas insospechadas palabras de ternura y gracia, diciéndole a sus lectores que este mensaje procede de Jehová. No expresa el simple anhelo del profeta. Recordemos que él mismo se había incluido entre el obecado e indiferente pueblo de Dios cuando escribió: ¿no fue Jehová contra quien pecamos? Por naturaleza, Isaías y el resto de los hombres de todas las épocas están espiritualmente ciegos, muertos y enemistados con Dios. Todos merecen el terrible juicio de Dios. Porque todos han pecado, todos esperamos el anuncio del juicio divino por el pecado, y como Isaías todos esperamos escapar del juicio, aunque por mucho que lo deseemos no podamos hacerlo. Pero Jehová, el Dios del amor, fiel y gratuito, anuncia lo improvisto, proclama la autoridad para un anuncio tan misericordioso, porque Él ha creado y formado a su pueblo. Nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El inesperado anuncio de poner a un lado el miedo se produce por 3 razones. Las 3 tienen como fuente el consuelo de Dios. El Señor dice primero: yo te redimí. Mientras el pueblo de Dios estaba ciego y sordo, esclavizado por su propia e impía naturaleza, caminando hacia un juicio seguro, el Señor lo había sacado de su condenación, lo había redimido. Así sucedió cuando Israel estuvo en Egipto, y volverá a suceder cuando sean tomados como prisioneros de guerra y llevados cautivos a Babilonia. La misma realidad existe para cada transgresor. Los creyentes son alentados a desechar sus temores porque Dios los ha rescatado de ellos mismos y las consecuencias de sus culpas y fracasos. El verbo rescatar implica que el Hijo de Dios está atrapado y es incapaz de obtener su propia libertad. Pero nos dice: no temas, porque yo te redimí. Qué inesperadas y consoladoras palabras de gracia. Segundo, Dios llamó a su pueblo por nombre, lo escogió de entre todas las naciones de la tierra. Y tercero, lo llamó para que fuesen su pueblo, lo reclamó como suyo cuando dijo: mío eres tú. Estas dulces palabras de consuelo se le aplican primero al pueblo fiel de Dios de todos los días de Isaías. Siglos antes, del profeta Jehová los había redimido de la esclavitud en Egipto y los había declarado hijos suyos, pero ellos habían ignorado el amor que les había demostrado y no habían escuchado su tierno llamado. Isaías había anunciado que por eso Jehová iba a enviar a los babilonios para que destruyeran Jerusalén y los llevaran cautivos a ese país. Ese suceso iba a ocurrir más de un siglo después. De esa servidumbre también les redimirá Dios. Él los comprará de Babilonia, como un redentor negocia la esclavitud de su pariente israelita. En medio de los miles de judíos que habían abandonado al Señor, aún quedaban creyentes fieles que atesoraban estas palabras de consuelo que los iban a sostener en los difíciles días por venir. Dios mismo dijo: no temas, porque yo te redimí. Pero los creyentes también retuvieron estas palabras como la promesa de un rescate más profundo y significativo. Miraban hacia la salvación espiritual muy superior a la liberación de la cautividad en Babilonia.
Cuando leemos estas palabras, miles de años después, también nosotros encontramos consuelo en ellas. También nosotros hemos sido redimidos por el Salvador de una esclavitud mucho peor por causa de nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado y cautivos de la muerte y del castigo. El Señor nos rescató de ellos y del infierno. Nos compró con el precio de la sangre de Cristo en el Calvario y nos llamó por nombre cuando nos lavó en el bautismo. Todos los creyentes son posesión de Jehová el Señor. Tan categóricamente como lo dijo a los fieles de los tiempos de Isaías, Dios les dice a sus hijos de hoy, no temas. Y como ellos, nosotros vivimos en medio de una generación que ha abandonado a su Creador, pero Jesús nos ha redimido y nos ha reclamado como suyos. El pueblo de Dios de la antigüedad se enfrentó a los problemas de la vida armado con estas promesas. Dios no promete que sus fieles van a escapar de toda dificultad y que caminarán sin problemas por la vida, sino que también pasarán por las aguas y por el fuego. Cuando los israelitas salieron de Egipto, pasaron realmente por las aguas. Por el poder de Dios, Moisés les abrió camino a través del Mar Rojo. Esa liberación respaldó las promesas que ahora les hacía. Así como el Señor lo liberó del pasado, les iba a dar una liberación aún mayor en el futuro. Dios cita dos peligros, agua y fuego, símbolos de todas las amenazas que su pueblo podía experimentar. A medida que sus hijos sufran peligros, según sus propias palabras, Dios les sigue prometiendo protección. Ya destacamos la liberación que les fue dada en el Mar Rojo, después de que los babilonios habían tomado cautiva a Judá. Nabucodonosor lanzó a un horno ardiente a 3 hombres que permanecieron fieles a su Dios. Esos jóvenes no fueron consumidos por el fuego porque Dios los protegió. Daniel confió en la protección divina cuando fue arrojado al foso de los leones. Dios les asegura a su pueblo que incluso las pruebas más grandes obrarán de algún modo para su bien. La razón está clara, Él los ha redimido y le pertenece. Dios revela el pasado, el futuro para Judá y el futuro para todos los creyentes en una sola imagen compuesta que abarca desde la creación hasta la liberación final en el último día. En el tiempo que hay entre creación y el último día, Dios les asegura los suyos de su misericordiosa protección. Fijémonos en cuántas veces aparece el pronombre yo en este capítulo que recoge las palabras de Dios y la afirmación que hace de que es el único responsable de la protección y la liberación de que los suyos han recibido y que recibirán en el futuro. Yo, Jehová, Dios tuyo, dice, y de él dependen todas las cosas. Cuando hayamos concluido este capítulo, no debemos dudar de la fuente de todas las promesas. El final del versículo 3 nos lleva a un suceso histórico específico, la liberación de Judá de la esclavitud en Babilonia. Ciro de Persia conquistó Babilonia y estableció un nuevo imperio. Este personaje promulgó el decreto que liberó a los judíos y les permitió regresar a Palestina. Dios predijo esos sucesos en días de Isaías, antes de que Babilonia se convirtiera en una potencia en la región y de que Persia la derrotara. Como rescate por la liberación de Judá, Dios le prometió a Ciro que le daría Egipto y Seba. En otras palabras, Dios reestructuró el mundo antiguo por amor a su antiguo pueblo y por su plan de salvación. Es como si Jehová hubiera recompensado así a los persas por la liberación de Israel. Ciro murió antes de que Persia conquistara estas naciones, pero aún así el rey persa planeó la campaña y su hijo Cambises la llevó a cabo. Esta profecía era específica y también hacía énfasis en el principio de la redención. La segunda parte de la profecía de Isaías emplea con frecuencia la palabra rescatar y la obra de redención recibe la prioridad. De acuerdo con la ley de Moisés, se debía pagar un precio para recobrar
algo o a alguien. En este caso, Dios pagó un precio por salvar a su pueblo del cautiverio en Babilonia. Aunque Ciro nunca entendió el principio involucrado, Dios le dio a Egipto a cambio de la liberación de su pueblo. Egipto, Etiopía y Seba fueron el precio del rescate. El principio del rescate ha sido aplicado más allá de la simple liberación de Judá. Este término ha llegado a ser familiar para todos los cristianos que con regularidad confesamos que Dios nos ha comprado. Él pagó el costo necesario para lograr la libertad de nuestra esclavitud personal, del pecado, de la muerte y del juicio. Esta redención no fue obtenida bajo precio. A bajo precio, Dios nos compró con lo más preciado que tenía, ofreció a su Hijo, Jesucristo, a cambio de la humanidad pecadora. El apóstol Pedro escribió: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Así, si pensamos en estas palabras, llegaré a la pregunta: ¿por qué Dios libra a su pueblo? Y es Dios mismo quien da la respuesta: porque mis ojos te ven con gran estima, eres honorable y yo te he amado. El amor inmerecido de Dios por los pecadores continúa siendo la única razón por la cual Él hace todo por el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Ese misericordioso amor también nos impulsa a Dios a repetir la consolación a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. La redención que describe se extiende mucho más allá de Babilonia. El Señor había prometido rescatar a su pueblo del cautiverio de Babilonia, dando a Egipto, Etiopía y Seba como precio por el rescate. Eso era señal de una redención más distante, el día cuando Dios reunirá a todo su pueblo, a sus hijos e hijas, desde los confines de la tierra. Isaías escribió estas palabras alrededor del año 700 a.C. Ciro firmó el decreto que les daba libertad del cautiverio a los judíos y les permitía regresar a Judea en el año 538. Así, si nosotros pensamos en estas palabras, hallamos también consuelo que proviene del Dios que desea decirnos lo que tiene en su mente y en su corazón, y que le fue revelado al escritor divino mediante inspiración. Los creyentes toman las palabras del profeta al pie de la letra, ya que provienen del Dios que controla la historia y que desea no solo redimir a su pueblo, sino consolarlo con el conocimiento de cómo lo redimió y de qué es lo que les tiene reservado para el futuro. Leemos en este libro, mirando hacia adelante al momento cuando Dios llevará con él a todos los creyentes. Ese es el futuro que predijo Isaías. El Todopoderoso borró todas nuestras transgresiones. Otra promesa suya dada a conocer mediante su profeta. No tropezamos ante esas maravillosas promesas que son parte de la revelación que Dios nos ha dado a sus hijos e hijas, a quien nos llama por nombre. No es demasiado creer que Dios le reveló a su pueblo del Antiguo Testamento acerca de Ciro y el advenimiento del Mesías antes de que ambos aparecieran. Esas profecías no son las palabras de un vidente especulando acerca de la teología y de la historia mundial. Son las palabras de Dios que fueron transmitidas mediante un instrumento humano, su profeta. Esto lo creemos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor termina esta sección no con jactancia ni con afirmaciones optimistas. Lo que dice se mantiene en pie, basado en la evidencia de todo lo que hizo en el pasado por su pueblo. Yo soy Jehová. Es la afirmación que nos hace confiar en Dios por
todo lo que ha hecho. Dios ha presentado su argumento. Él es el único salvador de su pueblo. Como redentor, tiene aún cosas por decir y dirige a su pueblo a mirar hacia el futuro. Él promete que los liberará algún día. Y debemos tener en cuenta que Dios hará esto por nosotros, por amor a sus hijos. Él procura hacer todo para el beneficio de su pueblo, dado que Él es el Redentor, el Creador, el Rey, el Santo de Israel. Sus promesas serán realidad. Dios menciona aquí sus nombres como un monumento a su grandeza. Solo Él obra y nadie más. Todo fluye de Él. Empezamos a ver que emerge una definición de la gracia. Dios actúa a favor de su pueblo. El Señor va a quebrantar el poder de los opresores y va a hacer que los que una vez fueron poderosos sean solamente fugitivos. Al final, Dios nos debe seguir llamando con esas cuerdas de amor. Y nosotros deberíamos proclamar alabanzas a Él. Él nos ha creado con el propósito de que le honremos. Él consuela a su pueblo y nosotros le glorificamos. Nosotros hemos sido liberados del pecado, de la muerte y del castigo divino para que proclamemos el poder de Dios. Pedro escribió: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo nos recuerda hacerlo todo para la gloria de Dios. Al igual que los creyentes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento tienen como único y final propósito alabar a Dios. Los idólatras son llamados a comparecer para defender sus ídolos. Los que fabrican y confían en ellos son como ellos, pero nosotros confiamos en Dios. Confiemos en las palabras. Confiemos en lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra y sigamos siendo alimentados, animados y esforzándonos también en cumplir su palabra. Oremos para que este año que comienza también nosotros estemos dispuestos a cumplir con las perspectivas y con los propósitos que Dios ha establecido para nosotros en este tiempo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros, porque tu amor nos inunda, Señor. Y permite también, Padre, que en este tiempo nosotros podamos seguir siendo fieles testigos, no tener miedo y cantar alabanzas por la gran liberación que has ejecutado sobre nuestras vidas. Padre, permite también que podamos valientemente seguir compartiendo con otros de tu evangelio, compartir con otros de tu amor, de la misericordia, y que salgan de tinieblas a tu luz admirable. Padre bendito, gracias de todo ello. Ponemos nuestras vidas en tus manos, confiando, Señor, que todas las cosas han de ser para nuestro bien. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor, y por este día que nos permites. Gracias de todo ello te damos, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.